Eternos navegantes, antiguos aventureros envueltos en mitos, tejieron leyendas sobre nuevos mundos más allá de los límites del imaginario, dejando ecos y murmullos de sus travesías sin destino ni fin por los mares del planeta. Mapas que te muestran sin estar, sin haber nacido para la ombliguista Europa. Los más astutos, los de secretos eternos, ya coleccionaban cartas marinas como presagios de un tesoro por descubrir cuando se dieran las circunstancias que por casi un siglo de sigilo gestionaron con paciencia. Una vez más, la riqueza natural es una desgracia porque se la llevan otros. El temple que saturó Europa de plata, ¿de dónde la sacaron? Toda esa historia resuma cruces templarias por todas partes, desde palacios monárquicos hasta velas que impulsaron los navíos que surcaron el mar que los llevó a la isla que bautizaron San Salvador, pasando por el mismísimo palacio apostólico. Los tiempos los marca Roma y los permisos de conquista también. Son los astutos, los de secretos eternos. ¿Qué energía tan densa desprenderá Roma para atraer a todos los caminos? Incluso las nuevas rutas que se abren por el mundo orientan su senda hacia la larga sombra de la curia romana. ¿Quién le iba a decir a un quechua que dicha silueta marcaría para siempre su destino? ¿Y el protagonista principal? El personaje que consumó la hazaña de cruzar el Atlántico bajo los correspondientes visados. Tantas identidades serán atribuidas a Colón, hasta que el consenso academicista lo acuña con identidad genovesa. ¿Y si este interés por hacerlo nacer en Génova fuese una tapadera? ¿Una maniobra de despiste para ocultar una cuna mayor y rango que desde muy joven lo eligió y forjó para la gran gesta? El meticuloso y detallado trabajo de investigación de Jorge Guerra ofrece una identidad rara vez expuesta por historiadores, la cual va creciendo conforme el protagonista se mueve por el mundo antes de convertirse en el personaje encumbrado para siempre por la historia. Si por algo se diferencia de otras, esta investigación es por enlazar hechos y personajes bajo la perspectiva de afrontar el revisionismo de la historia como una búsqueda de sospechosos habituales que la Academia Oficial y también la alternativa apenas contempla o considera como determinantes. Tanta conquista épica para acabar sucumbiendo ante la pérfida Albión. Tanta revolución para un mero cambio de amos. Sin embargo, la cruz permanece en América para siempre. De conquistadores a conquistados. El ciclo nunca se acaba. Sin el papel determinante de sociedades secretas, discretas, órdenes religiosas y de caballería, no se contempla el relato de conquista e independencia de los actuales países que conforman el mundo de habla hispana. Los nuevos aires de la ilustración europea llegaron con sotanas y academias, y las logias escribieron capítulos que nunca leerás en los libros de historia oficial. Entre leyendas negras y rosas discurre la sangre derramada por los más débiles, un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia. Siempre los imperios crecieron aplastando culturas ajenas, y América no fue la excepción. Bienvenidos aquí y ahora a El Adepto Iniciado. Hoy tengo el privilegio de estar con Jorge Guerra en Cuerpo y Espíritu para hablar de su magnífico último libro, América, la Cruzada del Papa. Te agradezco mucho, Jorge, por aceptar la invitación. Gracias a ti, John, por desplazarte y por invitarme. Encantado de charlar un rato. Bueno, pues si te parece comenzamos con las preguntas. Adelante. En los archivos nacionales de Francia hay sellos de los templarios y constancia de que su símbolo existía en otras culturas indígenas antiguas como en México, en Bolivia y en Perú. ¿Cómo es esto posible? Considero que es posible porque los templarios está prácticamente asimilado y aceptado que estuvieron en América antes de Colón y dejaron su impronta allá. Entonces, sobre todo la cruz templaria está presente en muchos lugares en lo que posteriormente fueron los virreinatos. Y también en Europa hay un símbolo en que está grabado una especie de nativo de una manera que no se corresponde con la cronología. Y se supone que forma parte del legado templario tanto a un lado del Atlántico como al otro. Está más que demostrado que los templarios, y es una parte fundamental en el libro, es casi transversal,
sobre todo en la primera parte, tuvieron mucha importancia y mucha incidencia en todo el proceso de lo que llaman descubrimiento de América. Ahora que nombraste el descubrimiento de América, siempre que se escuchan esas palabras se asocia a Colón. Sí. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué cosas puedes contarnos que casi nadie sepa sobre Colón y que queden fuera de la historia oficial? Y digo Colón porque ya sabemos que no era su nombre realmente. Hay mucho que contar. Una parte fundamental es comprender que conforme indagas en el personaje y siguiendo una línea en busca de su identidad, compruebas que desde muy joven estuvo en lugares y en actividades más bien propias de alguien que lo están preparando para una tarea posterior. Sobre todo porque se codeaba con las familias más poderosas de entonces, lo que eran los reinos de Castilla, ¿no? Reino de Castilla, sí, de Castilla. Tenía relación con familias que tenían mucha importancia en el comercio, y no solo en el comercio, sino en la corte de Castilla, como eran los Pinelli, y que estaban afincados en Sevilla, o los Cicerones, que eran, digamos, los Amancio Ortega de entonces, para entendernos. Y un tipo tan joven que ya se relacionara con esa gente es muy llamativo. Las explicaciones, pues la primera es que algunas manos lo estaban preparando para ser el sujeto elegido para la historia. Y la segunda es que el hecho de navegar, sobre todo en las costas norte de África, porque está comprobado, por ejemplo, que estuvo en Canarias antes de la que se dice presencia oficial, se dedicaba a determinadas tareas relacionadas, por una parte, con el tráfico de esclavos y por otra parte con el tema de la lana. Y esto es muy importante en el personaje que se desvela en el libro y que no te voy a decir en broma, ¿no? Para que lo lea en el libro. Es decir, hay que, no porque no quiera, sino porque hay que empezar desde cero para comprender quién fue este personaje, que no es ni genovés, ni gallego, ni catalán, ni judío tampoco. Las razones, hay que leerlo para ir entrelazando todo el proceso. Para mí lo más importante que se oculta de este sujeto es su descendencia, su procedencia. Es lo más importante, que es la clave de todo esto. El por qué ni siquiera, tanto la coautora del libro, Ana de Basi, como yo, hemos encontrado una razón al por qué se ocultó en ese tiempo el verdadero origen o procedencia del supuesto Cristóbal Colón. Eso lo dejo para... Sí, lo dejamos en el aire para que el que le interese un poquito más, ahí está tu libro. Efectivamente. Me gustaría que nos contaras sobre la Orden del Temple y también sobre cómo Jacques de Molay se dio en secreto su mando, creando la apariencia de que se disolvía. Considero que Jacques de Molay no era la cabeza de la orden. Quizá fuera la figura visible, pero... La cabeza del Papa, ¿verdad? Antes del Papa, no, del Temple no, es que hay que explicarlo. Del Temple no era el Papa. Había pues una especie de consejo superior que fue que después de la disolución siguió manteniendo a la orden de los templarios con otros nombres que no sé si me vas a preguntar. Esa gente fueron las que sostuvieron todo el legado de los templarios. Porque no es lo mismo la Orden del Temple que los templarios. Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, lo que sucede es que luego, y esto es importante, una vez disueltos, hay indicios de que algunos se trasladaron a Escocia, ahí donde surge un poco parte de la masonería. Hay pruebas de su presencia en otros lugares, pero sobre todo lo fundamental es que ellos donde en Montés se calatraban en España, pero donde sobre todo se refugiaron y se rearmaron, entre comillas, vaya, fue en la Orden de los Caballeros de Cristo en Portugal. Y esto es importante en el libro porque es parte del eje de los motivos del por qué el personaje de Cristóbal Colón fue guiado hasta llevarlo a las Cortes de Castilla
y no se decidió que fuera Portugal, que estaba incluso mucho más avanzada en el tema de navegación, pero muchísimo más, y más conocedora de los mares atlánticos. No se decidió por Portugal por muchas razones, entre otras. Las familias reales portuguesas y castellanas eran familia, y las razones son muchas. Tienen incluso que ver con los momentos de la expulsión tanto de los judíos de España como de los moros, los moriscos de España, todo ese proceso. Entonces, a lo que iba, a tu pregunta, fundamental es la Orden de los Caballeros de Cristo, la cual, y hay un libro buenísimo del siglo XVIII, los grandes maestres eran tanto los reyes de Portugal como los reyes de Castilla, pero también el gran maestre hasta el día de hoy, aunque la orden del templo es hoy otra cosa, pero el gran maestre siempre ha sido el Papa de Roma. Entonces podemos comprender otro de los enfoques del libro, que es lo que sostenemos de los autores, que fue el papado, y en el libro exponemos las diversas bulas y edictos del papado en todo el siglo XV. Fue el papado quien sabía de la existencia de tierras más allá, al otro lado del Atlántico, y fue el papado quien fue gestionando y guiando todo el proceso para que se diera lo que luego la historia nos ha dejado. Luego más adelante hay una bula concreta sobre la que ya te preguntaré. La banca actual y el Banco de Pagos Internacional fue creada por los templarios. Si nos fijamos en Suiza, lo primero, cuando los templarios fueron expulsados, sobre todo por el rey de Francia, ya ellos eran conocedores de las rutas por la zona que hoy conocemos por Suiza, que en principio eran unos cantones. Allí tenían sus estancias y era parte de las rutas de distribución de la plata que traían de América. Por Europa, invadieron Europa de plata, que todo el mundo se pregunta de dónde la sacaron. Entonces ya tenían presencia allí, y la verdad que llamó mucho la atención que las similitudes que hay entre la cruz de la bandera de Suiza en relación a los templarios. Luego hay mucha simbología relacionada entre Suiza y el Vaticano, y sostengo que los templarios fueron parte fundamental de la formación de esa caja fuerte del poder mundial que es Suiza. Yo considero que sí, que fueron ellos gestores Vale. de delimitar ese territorio. Vale. Los templarios, antes comentaste que llegaron a América antes que Colón. El nombre de Colón era Cristóforo Colombo. ¿Qué podrías decir sobre los que llegaron antes que Colón? Bien, el nombre de Colón no era Cristóforo Colombo, pero bueno, que lean el libro, lo tengo que decir así. No es Cristóforo Colombo. El por qué se le denominó así es otra historia. Bueno, hay viajeros anteriores a Colón, pero desde tiempos inmemoriales. Comprendamos que se pudo haber llegado incluso de manera accidental, ¿no? Pues por una deriva, por un naufragio, lo que sea. Pero está más que documentado, por ejemplo, sobre todo está ya más que aceptado la presencia de los vikingos, de Leif Erikson. Erik el Rojo. Erik el Rojo, en el norte de América. Dejaron las pruebas. Y también, según uno de mis fuentes en este tema, Jacques de Maillet, el historiador Jacques de Maillet, los templarios tuvieron conocimiento de América debido a los vikingos, porque ellos merodeaban por la parte norte de Normandía, en Francia, la actual Francia, y allí había presencia templaria, y probablemente allí tuvieron conocimiento los templarios de la existencia en otro continente. Pero es que también probablemente estuvieron los cartagineses, estuvieron los fenicios. Es posible que incluso los portugueses estuvieran muy cerca, porque los mapas que tiene Portugal son muy llamativos, ¿no? El papel de Portugal es determinante, es una incógnita. Y sí, y también hay que mirar hacia el otro lado del mundo, porque siempre lo miramos desde la perspectiva europea, pero si lo vemos de la parte asiática, en Asia, lo que era China y otras culturas, también tenía la navegación, unos navíos muy curiosos, y también cabe la posibilidad de que cruzaran el Pacífico para llegar a América. Lo que sucede es que en esos tiempos en principio parecía que estos visitantes quizás no tenían esa intención de imperialista, ¿no?
y simplemente pues fueran a lo que les interesaba y nada más. Y también hay indicios bastantes de navegantes, sobre todo árabes, ¿no?, que viajaron por el mundo y dejaron constancia de rumores y demás, que con el paso del tiempo, y es una de las cuestiones que mantenemos en el libro, fueron recabándose en el lugar donde iban a parar todos los rumores y todos los documentos, que era el Papa de Roma, que tenía sus tentáculos extendidos por todo el mundo. La presencia, por ejemplo, de las órdenes religiosas de caballería en Jerusalén, tanto la Orden de los Hospitalarios o Caballeros de Malta y la posterior de los Caballeros Templarios, pudieron recabar mucha información. Es decir, hubo muchos más navegantes. Uno, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es uno de origen judío, afincado en Tudela, en Navarra, es una especie de comerciante que viajó por medio mundo y fue recabando. Luego está el tema de Marco Polo, siglo XIII, sí, XIII, que bueno, hay que tomar con pinzas lo que decía Marco Polo, porque él se lo confesó a un compañero de cárcel, pero llama la atención que Marco Polo no dijera absolutamente todo lo que sabía, porque para mí es determinante que al final alguien que no procedía de la nobleza veneciana fuera a parar en el Senado veneciano. Considero que a Venecia le dejó una serie de información y una serie de secretos, ¿no? Pero por resumir, hubo bastante gente que recabó por aquellas tierras que luego se llamó América. Las bulas alejandrinas dieron a la corona de Castilla el derecho a la conquista de América y su obligada evangelización. ¿Cómo se llegó a este punto? Pues sostengo que porque hubo una injerencia de una familia poderosa que no es nobleza negra, porque estaba enfrentada a ellos, que es la familia de los Borgia. Es decir, el hecho de haber sido elegida la corona de Castilla y Aragón fue por la intervención de los Borgia, porque uno de ellos, que luego fue el Papa Alejandro VI, contribuyó a la falsificación de una bula para posibilitar que primos lejanos como eran Isabel de Castilla y Fernando de Aragón pudieran casarse. Entonces estuvieron 3 años escondidos antes de hacerlo público porque no estaba permitido por el Papa. Llama la atención porque este Borgia, que luego fue Alejandro VI, contribuyó a esa falsificación y luego fue a sentarse en el trono de Roma muy poco tiempo después de la sospechosa muerte del Papa anterior, pero apenas un mes o 2 nada más. Y de inmediato dicta esas bulas alejandrinas que le confieren, porque el Papa era quien tenía el poder, era el imperio, el neoimperio, quien le confiere a la corona de Castilla y Aragón el derecho a evangelizar y conquistar lo que luego se conoció con América. Es un proceso que en el libro está bastante expuesto. Las bulas que emitían los papas anteriores es muy llamativo porque se lee entre líneas que ellos sabían, ¿no? Lo que sucede es que el reino elegido iba a ser España por muchas razones, pero la injerencia de los Borgia fue fundamental. Por eso creo que Portugal quedó al margen, porque el poder de los Borgia fue tanto que sentaron un papa en Roma, clave. Claro, y fue quien dictaminó, incluso confirió a los reyes la etiqueta de católicos, ¿no? Fue el Papa de Roma, ¿no? Porque tal como es el título del libro, para mí América es la cruzada del Papa, y utilizaron a un reino para llevarla a cabo, sobre todo porque el Papa ya sentía en su cuello, en su cogote, la presencia musulmana por el este, ¿no? Porque ya el Islam estaba invadiendo Europa y ellos necesitaban fieles, estaban perdiendo fieles, necesitaban evangelizar. Entonces les atraía la idea de encontrar un nuevo mundo para encontrar tanto fieles devotos como fieles que paguen impuestos, porque son las dos cosas para mí, y quizás más la primera que la segunda, o una conlleva a la otra. Entonces hay un proceso en ese siglo de lo que fueron cada uno de los papas, y sobre todo es muy llamativo, no sé si lo vas a preguntar, pero por si acaso, destaco el papel de Inocencio VIII. Sí, el Papa ahora justo la Inocencio VIII. Mira, justamente es la pregunta que te iba a hacer ahora. Si el Papa Inocencio VIII murió en 1492, ¿cómo puede haber firmado en 1494 un documento dándole privilegios a Colón? Efectivamente, esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos. ¿Y cómo es posible que en su tumba hable de otra fecha? Ahora no la tengo, pero una fecha posterior, parece 1496 como fallecimiento. No, el tema de
digamos, la sospecha en cuanto a la tumba es que en ella dice que él fue el que posibilitó el nuevo mundo. Entonces, ahí deja claro que Inocencio VIII, que tiene mucho que ver con el negocio de la lana y que es de Génova, todas estas cosas son importantes para entender por qué se le atribuye una procedencia genovesa al supuesto Cristóbal Colón, que no es. Quizá para dejar ya el legado genovés en la historia, mintiendo aunque fuera, ¿no? Entonces el Papa Inocencio VIII lo describen como el posibilitador del descubrimiento en su tumba. Actualmente la pueden visitar. Entonces, ¿cómo es posible que supiera de la existencia de América si aún no se había descubierto, entre comillas? Es un tema fundamental, y el Papa Inocencio VIII es clave para entender todo el proceso del personaje, del supuesto personaje de Cristóbal Colón, no de la recepción, sino del supuesto personaje, de toda la trama. Muy, muy interesante. El Papa el Papa tenía las cartas de navegación y copias de mapas. Cuando los copiaba, era considerado pena capital. Aún así, quiero preguntarte, ¿existió o tienes conocimiento de que existiese alguien que intentase copiar los mapas? No lo sé. No lo sé. Estaba prohibido, no lo sé. Lo cierto es que los mapas de la época en que se distinguían tierras al otro lado del Atlántico fueron a parar, vamos, segurísimo, a manos del Papa de Roma. Es quien más información tenía. Yo no sé si hubo quien lo copiara o no. No tengo esa información. Vale. ¿Por qué toda la información que has descubierto en el mundo hispano es ocultada? No sé a qué te refieres. Si te refieres al proceso Me de refiero la a llegada de que Colón y la conquista. oficialmente e históricamente se cuentan ciertos hechos sobre Colón que en tu libro se ve que no se corresponden con la oficialidad. Quizá porque no se sepa, no lo tengan claro. En España se le ha intentado atribuir una procedencia gallega y una procedencia catalana que en principio nos llamó la atención, y seguimos el hilo de esa procedencia, porque es muy curiosa esta historia. Resulta que cuando los arrianos vivían en Tarragona, en la ciudad de Tarragona, hubo un momento en que quisieron expulsarlo y acudieron el rey Berenguer, o el conde Berenguer, un personaje catalán, acudió a los templarios y acudió a la ayuda de Génova para expulsarlos. Entonces Génova, potente por entonces, a cambio de la ayuda, solicitó, reclamó que aparte de Tarragona y a una isla que estaba en lo que se conoce como el delta del Ebro, que ya no existe, ya sabes que la zona de un delta pues son bastante configurables con el paso del tiempo, ¿no? Pues se le llamaba Génova. Entonces, hay autores catalanes que siguieron ese rastro y llegaban a la conclusión que la supuesta procedencia genovesa de Cristóbal Colón no era de la Génova italiana, sino de la Génova tarraconense, lo cual no coincide con lo que nosotros hemos indagado. Por eso es conveniente seguir el hilo de la procedencia. Mi pregunta iba más bien enfocada a si crees que, o qué motivos crees que hay detrás de que se tapen o se oculten muchas cosas sobre esa historia del descubrimiento de América. ¿Pero te refieres a una vez descubierta o sí, con anterioridad? Una vez descubierta. Una vez descubierta, bueno, si te refieres a lo que yo denomino primer siglo de abusos y terror, pues porque da vergüenza. Es decir, mira, yo parto de la base que el mero hecho de ser español no significa que todos los españoles tengan la misma condición y seamos iguales, ¿no? Hay gente de todo tipo, y la condición humana y las bajezas humanas están presentes en cualquier identidad, no en la española. Entonces, pues lo que es el academicismo español y incluso los poderes españoles lo que han hecho ha sido ocultar una parte que les desagrada, para luego ensalzar y enaltecer el logro de imponer una cultura y una religión, lo cual yo no entro a valorar y siempre lo diré, que lo valore cada cual, pero esa parte de la historia se oculta porque, para mí que es un error ocultarla, pues porque avergüenza,
porque no agrada. Bueno, es un tema larguísimo, ya lo sabes. Incluso hay gente que lo acepta y dice que bueno, que como todos los imperios, muy bien, como todos los imperios, pero no lo oculten, se asume y ya está. Dependiendo de cómo se desarrolle la entrevista, pues te hablaré del papel de la monarquía española, por ejemplo, ¿Vale? porque yo considero que la monarquía española, cara al público, intentó impedir todo lo que sucedía allá, es decir, todos los abusos y todos los actos de terrorismo militar, ojo, porque eran militares que sucedieron allá. La corona española, y a los hechos me remito, a las leyes, ¿no?, de 1512, 1521, 1540, 1550 y pico. También debo añadir que se dilataban un poco en el tiempo. Pasaban 8 o 10 años y las primeras leyes pasaron 20 años de la llegada de Colón a la española, ¿no? Es una crítica suave, pero por otra parte está claro que sobre todo el papel de la reina Isabel era proteger a los nativos de América. Sin embargo, hay que entender que a 6.000 kilómetros y sin la presencia, sin sentir el poder de la ley encima, un ser humano con ambiciones y con bajezas hace lo que hicieron los que allá llegaron, que para mí son los responsables, no la monarquía per se, no de manera determinante, sino los sujetos que como militares debían evangelizar y conquistar aquellas tierras para la corona británica y para la corona española y para el Papa de Roma. Entonces desobedecieron los militares las órdenes de la reina Isabel. Cuando hablo de militares me refiero a que las tácticas, digamos, abusivas y casi terroristas que aplicaron son tácticas militares propias de soldados españoles porque las aplicaron en las luchas contra el Islam en España, y ya venían, por ejemplo, del Imperio Romano. Es decir, el propio Imperio Romano ya aplicaba cuando estaban en minorías. Por ejemplo, cuando tú llegas con 100 hombres y te encuentras con 5.000 nativos, por muchas armas, arcabuces y armas un tanto primitivas que tengas, no es tan fácil. Entonces lo que aplicaban era el terrorismo para someterlos a modo de shock traumático, con los empalamientos, las amputaciones y todas las barbaridades que yo denuncio en el libro, no con la intención de hacer un ataque a lo que se entiende por la hispanidad, sino para que se entienda que lo que fueron ahí eran unos seres humanos que se fueron presas de la ambición y de las condiciones más bajas de los seres humanos. Sí, justo ahora te iba a preguntar, con la barbarie que hicieron refiriéndome entre otras cosas a las mutilaciones, ¿cómo se maquilló el proceso de la conquista de América? Y pregunto, ¿únicamente mediante los cronistas? Hubo unos primeros tiempos en que cronistas como Pedro de Cieza pues dejaban caer algo, decían algo, ¿no? O incluso Bernal del Castillo, que era prácticamente mano derecha de Hernán Cortés, porque era un militar suyo, pues dejaban entrever la necesidad de aplicar incluso Hernán Cortés también lo dice en sus cartas al rey, la necesidad de aplicar estas tácticas, porque de lo contrario no conquistarían América, así de claro. Entonces llegó un momento en que hubo una consigna con que fueran simplemente escribiendo que no ser tan explícitos, sino decir que se llevaron a cabo Jugar un determinadas poquito con el lenguaje, ¿no? acciones, pero no eran explícitos. Y se fue suavizando con el paso del tiempo y ya se ocultó. Pero estamos hablando del año 1600 y quizá antes, ya se empezó a ocultar. Hay un momento determinado que también los pongo en el libro, en que a partir de ahí cambia el lenguaje de estos cronistas oficiales, porque eran cronistas oficiales, y ya no se empieza a hablar tan abiertamente de algunos actos de barbarie que cometieron allá. Pero al margen de los cronistas, ¿crees que hubo algo más o alguien más que maquillase ese proceso? Alguien más que maquillase ese proceso. No, los cronistas, bueno, las pruebas que tenemos, las fuentes que tenemos son los cronistas. Excepto lo que son los códices de las culturas nativas, que también los hay, y hay algunos que hablan, se ve por ejemplo lo que son las prácticas del aperreamiento, ¿no?
Pues las fuentes son los cronistas. Los cronistas no es que lo hicieran, pues, lo decidieran ellos, sino fueron órdenes superiores. Es decir, las órdenes provenían, pues seguramente de lo que era el reino de España y fueron aplicadas a través de los virreyes, de los gobernadores, para que llegaran a oídos de los cronistas. Háblanos del franciscano Pedro de Aguado y su libro que estuvo oculto más de 400 años. Pues sí, porque la gente que ensalza y pone en valor lo que es todo el tema del hispanismo y el descubrimiento de América como un gran logro, lo cual yo no entro a valorar, no gustaba que... Bueno, cuento la historia. Pedro de Aguado era un franciscano que cuando murió un compañero suyo que se dedicaba a escribir un diario, sin más pretensiones, escribía un diario y en el diario iba narrando lo que veía. Y veía abusos, sobre todo amputaciones, ¿no? Y abusos de los encomenderos y demás contra los nativos. Entonces, cuando murió su compañero, él decidió continuar con ese diario porque lo veía necesario y ya lo fue convirtiendo a modo de libro y siguió trabajando en esa línea, ¿no? En la línea de denuncia. Algo muy curioso lo llama en los franciscanos, porque los franciscanos eran más afines a ciertas prácticas, porque incluso ellos las aplicaron allá, sería largo, los pongo en el libro, a diferencia de los dominicos, que eran más humanistas. Entonces, Pedro de Aguado escribió una obra que fue ocultada durante 3 siglos, prohibida por completo hasta comienzos del siglo XX. Claro, cayó en manos de los ingleses. Justo lo que te iba a decir. Claro, los ingleses aprovecharon la ocasión para seguir lanzando basura contra España, pero es que no es basura. O sea, esto es una prueba más, y hay otras, de que el tan denostado Bartolomé de las Casas no mentía, sino que tal vez en en algunos textos suyos, en algunas denuncias suyas quizás exagerara, pero no mentía. Además hay otras fuentes que no sé si saldrán, que también corroboran lo de Bartolomé de las Casas, pero el caso de Pedro de Aguado es muy significativo porque considero que esta gente no tenía ninguna intención de que en el siglo XXI esto se supiera y entrara a formar parte de leyendas negras y leyendas rosas, sino que estaban denunciando como católicos genuinos que eran los abusos y las malas prácticas que un católico aplicaba a otros seres humanos. Y entonces pues fue ocultada durante 300 años. Yo tengo ese libro, es una joya porque pues es prueba de que lo que haya sucedido, y como otras. ¿Se puede conseguir por internet ese libro? En digital me refiero. Pues no me acuerdo, lo conseguí, pero creo que sí. ¿Sí? Sí. Voy a ver si lo consigo y lo pongo en el enlace Okay. de la Y si no me lo pides, sí. Bueno, cuéntanos sobre la historia de Túpac Amaru, cuyo nombre significa serpiente resplandeciente, el cual no era un guerrero, sino un sacerdote del sol, y cómo los españoles fueron sometiendo al imperio inca. Bueno, historia tremenda. Las primeras luchas del imperio inca fueron una vez que Pizarro traicionó a Atahualpa, ¿no? El líder de los incas. Pizarro tuvo la suerte de encontrarse con una coyuntura inusual, y era que 2 hermanos pues, estaban en peleas por el trono del imperio inca, en el cual venció a Atahualpa y encarceló a su hermano Huasca. Cuando Pizarro tuvo la ocasión de secuestrarlo y bueno, fue un diálogo, lo llamó al diálogo, pero quedó secuestrado, y le concediera todos los metales preciosos que le reclamaba, porque para los nativos no tenía ese valor, pues lo asesinó. Podemos entrar en por qué lo asesinó y demás. Bueno, todo ese proceso fue confluyendo en que sus sucesores se alejaron sobre todo de lo que era Cusco, que era el centro del poder, y situaron su imperio, su centro del imperio, en Vilcabamba, un tanto alejado. Bueno, con una serie, durante 50 años no pudieron con los nativos incas. Los castellanos, los españoles controlaban Cusco, que era el centro de poder, y lo que era el incipiente Lima en la costa, y la ruta de Potosí, que es importantísimo, lo que eran las minas de Potosí. Y durante 50 años los incas pues, controlaban gran parte del imperio, hasta que llegó un gobernador dispuesto a acabar con ellos, y al primer Túpac Amaru que se rebeló, pues bueno, se le hacía denominar Túpac Amaru, tal como el Hijo del Sol, pues lo ejecutaron en plaza pública de una manera brutal.
que los testigos que lo vieron decían que no se veía en su rostro ni tristeza ni amargura, sino como el porte de un rey. Sí, sí, no sé, a mí me llega a esos temas, ¿no? Porque es que es lo que se sentían ellos se sentían, pues, los herederos de una tradición y se sentían como un rey, sí, murió como un valiente, está claro. Recomiendo totalmente la historia de Túpac Amaru. Sí, bueno, cuidado porque sobre todo con lo que es Túpac Amaru II, su imagen ha sido un tanto politizada y hay que aclarar las cosas. Porque tengamos presente que Túpac Amaru II ya en 1780, que ya había pasado tiempo de la conquista, se alzó contra el poder, no por unas intenciones de independencia, porque ellos no entendían ese concepto moderno, sino porque se acabara con los abusos contra los nativos y sobre todo contra las reformas borbónicas que, al ser Túpac Amaru II un terrateniente, porque la corona española le concedió el privilegio a los nobles de incas de tener sus tierras y además ser un recaudador de impuestos para la corona británica, las reformas borbónicas se perjudicaron a Túpac Amaru II y se alzó. Pero cuidado, porque Túpac Amaru II lo que reclamaba en sus cartas era al rey que se cumpliera la justicia, porque veía que el gobernador robaba, porque veía que abusaba. Él no reclamaba una independencia. A lo que voy, esa figura luego se fue enlazando con lo que fueron los posteriores procesos de independencia que están demasiado ideologizados. Y Túpac Amaru II entiendo que se puede considerar como una especie de ejemplo, pero hay que tener claro que Túpac Amaru II no hablaba de independencia, solo hablaba de justicia para su pueblo y para él también, porque en parte tenía ciertos intereses. Y sobre todo no hablaba de que el rey de España dejara de ser rey de aquellos virreinatos, sino simplemente que lo dejaran en paz y que lo dejaran vivir. Y luego hay que hablar también, la muerte de Túpac Amaru II fue brutal, porque primero degollaron a su esposa, a Bastida, que era su estratega, a su hijo, ¿no? Le cortaron el cuello, a sus hermanos y tal, y a él lo ataron de pies y manos a 4 caballos para intentar desmembrarlo. Y como no pudieron, lo degollaron, ¿no? A lo que voy es el brutal trato que daba ya en el siglo XVIII, que daba España a los nativos. A mí me parece una brutalidad. Claro que siempre habrá la gente que diga que los nativos, las civilizaciones americanas también tenían ciertas prácticas. Sí, bien, pero considero que esa manera de escarmiento, porque obligaban a la gente a verlo, ¿no? A mí es excesiva y demasiado. A mí me parece una barbaridad esa manera de matar a un líder, sí, ¿no? sin duda, sin duda. Igual pasó también con Tupac Katari, que fue otro que también... Justo te iba a preguntar también. Sí. Justito, mira. Túpac Katari tiene una tremenda historia con crueldad y torturas que es estremecedora. Incluso luego llegaron a prohibir a todos pronunciar su nombre o también los matarían. Cuéntanos sobre esta historia. Ese es Túpac Amaru II. Lo hablamos antes, que la confusión que hablamos. Sí que me equivoqué al ponerlo. Sí. Ese es Túpac Amaru II, sí. Prohibían su nombre, decir su nombre. Era sancionado decir su nombre, pero claro, es que para mí es un error del Imperio Español, porque eso se fue guardando entre el inconsciente colectivo del pueblo inca y que luego fue tomado como un referente. Lo de Túpac Katari fue diferente. Él no procedía de clases nobles, sin embargo había estudiado, igual que Túpac Amaru II, en colegios jesuitas. Allí aprendían humanidades y allí hay que también decir, para dejar las cosas claras, para que no se enfade nadie conmigo con el tema del hispanismo, que ya en ese siglo XVIII ya había una injerencia francesa propagandística incluso en estos líderes nativos, y que les influyó, ¿no? Porque ya venían esos aires de la Revolución Francesa de todo lo que sucedió en Europa, ¿no? Ya se los estaban insuflando desde pequeños. Por ejemplo, Túpac Amaru II estudió en el Colegio San Francisco de Borja en Cusco, un colegio jesuita. Y influenciado con literatura francesa. Por supuesto, pero de manera interesada por los franceses, porque ya España estaba francesada a partir de la llegada del Borbón en 1700-1701, España estaba francesada. Es más, el rey de Francia pagaba
para que la intelectualidad y el poder español se afrancesara. Consideraban el hecho de ser español como algo, una bajeza, y el ser francés era como una especie de modernidad, y lo que hicieron también fue denostar por completo a todos los emperadores anteriores a Austria, de la Casa de los Habsburgo, que podemos entrar en si acertaron o no, pero ahí es donde empieza la leyenda negra para mí. La leyenda negra empieza en 1700 con la llegada de los Borbones y todo el posterior propaganda contra España. No sé si me fue el hilo lo que me estabas preguntando, que era Sí, no, te pregunté por la historia de Tupac Katari, Sí, puse yo, pero no lo escribí mal, sí. era Tupac Amaru II. Sí, sí, bueno, pues sí, ese Tupac Amaru II y Tupac Katari fue ejecutado también. Y luego hubo otros líderes nativos como Juan Santos Atahualpa, que fue también fue acusado de asesinar a un jesuita, pero sin embargo los jesuitas se lo trajeron incluso a Europa, y tuvo que huir casi a los inicios de la selva del Perú, y se encontró con que allí habían más de 30 misiones jesuitas que estaban pues abusando de los nativos. Allí había unos 9.000, 10.000 nativos que los tenían sometidos a lo que era digamos la ley para trabajar, que se llamaba la mita, ¿no? Una obligatoriedad y demás. Y entonces lo que hizo este sujeto fue acercarse a todas las tribus, que incluso algunos estaban en litigios y demás, acordar una lucha, ¿no? Y al final acabó tanto con las 30 misiones jesuitas como con las jesuitas franciscanas, misiones franciscanas para ser más preciso, y desapareció en la historia. Los españoles nunca lo encontraron y desapareció la historia como un misterio, ¿no? Hubo más luchadores, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII, aunque ya también como dije antes, desde la llegada de Pizarro, ya había gente que se enfrentaba al sistema, y eso es lo que el hispanismo no habla. Hablan como que llegaron allá y más o menos fue aceptado de una manera casi natural el catolicismo y la conquista de un proceso natural, y no es así. Yo sostengo que hubo un siglo de terror y de abusos, que está relatado tanto en el libro como en los últimos vídeos directos que he hecho en el canal. Creo que es importante destacar que no tienen nada que ver las rebeliones de los indígenas con los posteriores procesos de independencia. Explícanos la diferencia. Efectivamente, esto es importante para tener un cierto equilibrio y ecuanimidad en este tema. Las luchas indígenas yo considero que eran genuinas. Es decir, llegan unos invasores y te arrebatan tus territorios y abusan de tu gente y todo lo que podamos hablar. Considero que eran genuinas. Sin embargo, todo el proceso de desmembramiento y caída de los virreinatos fue provocada en principio o a la vez por la propaganda francesa, que tiempo atrás incluso llegó a un acuerdo con un papa para apropiarse casi de la mitad de España por el norte, eso por suerte no se hizo, y por otra parte sobre todo Gran Bretaña, Anglo-Venecia, lo que yo denomino. Todo el proceso de independencia estuvo forjado sobre todo porque fueron las universidades jesuitas donde se formaron a las clases criollas en humanidades, en amor a su idiosincrasia y a su origen y demás, lo cual es contrario a cualquier tipo de colonialismo. Entiéndaseme colonialismo, que yo no voy a decir que fuera colonialismo de manera directa a lo de América, pero en la práctica sí. Es muy contrario. Lo que se busca en unos territorios conquistados es desarraigar a la gente para que se someta, y eso viene del Imperio Romano, a las consignas del nuevo imperio, ¿no? Entonces los jesuitas hacían todo lo contrario. Les enseñaban, por ejemplo, humanidades, les enseñaba el amor a sus raíces, y también les enseñaban todas las nuevas propuestas de la Ilustración, del libre mercado, que era muy contrario al monomercado que propugnaba la corona de España. Es decir, y eso fue lo que le fue generando problemas. Entonces la clase criolla fue tanto gente adinerada, que doy nombres en el libro, como intelectuales y como próceres, fueron forjados en centros de estudios y universidades jesuitas con este idealismo que los llevó a tomar las armas y a emprender, con el apoyo británico, tanto económico como militar, porque algunos militares británicos estaban en las filas, sobre todo de Bolívar, había algunos, y los barcos, y algún barco británico estaba en la costa de Chile cuando la famosa incursión de San Martín hacia el norte, porque lo que buscaba era acercar el centro de poder, que era Cusco y Quito, no, lo que era el Perú, ¿no? Inglaterra tuvo una importancia fundamental, y después quien también ayudó a
a destruir los virreinatos fue los masones, porque para mí los jesuitas sembraron la semilla, los masones la cultivaron. Sí, luego tenía una pregunta también. Vale. Pues entonces es diferente el proceso de las luchas nativas con lo posterior, porque las luchas nativas, repito, eran genuinas, luchaban. Hay que entender que los incas tenían una cultura, que podemos estar de acuerdo o no, los mexicas, chiacaltecas igual, los mayas igual. Los mayas, por ejemplo, estuvieron en lucha contra el poder hasta casi comienzos del siglo XX. Pues eran genuinas. Quizá en algún momento fueron incentivados por nuevos aires, pero si cuando tú emprendes una lucha, tienes que tener unos motivos, y los motivos eran sobre todo la mita, el abuso en el trabajo y los abusos hacia los nativos ya en el siglo XVIII, ¿no? Entonces es completamente diferente. Y repito, los procesos de independencia no lo llevaron a cabo los indígenas, lo llevaron a cabo sobre todo los criollos. Esa es la diferencia. Ok. Mientras todo esto que estamos nombrando sucedía, algunos estaban sembrando semillas que los germinaron. Nos referimos a los jesuitas, que se instalaron en el Río de la Plata. Cuéntanos un poquito sobre esto. Llama la atención que los jesuitas, nada más formarse en 1549, pocos años después llegaron a Brasil, y de inmediato se instalaron en el Río de la Plata, cuando el Río de la Plata apenas tenía importancia, por el siglo 1580 y algo, no tenía importancia. Aunque, claro, nosotros sabemos que por allí salía plata, pero no era un sitio importante como para evangelizar o educar. No era un sitio importante, entonces se llama mucho. De ahí el nombre de Argentina, ¿no? Claro, Argento. Río de la Plata, Argento, sí, todo eso, porque de Potosí, por Lima salía hacia Asia, porque se intercambiaba por esencia y demás, por seda y demás, y además se acuñaba moneda, el tema de la plata, y por el sur salía por el Río de la Plata, sí, de ahí el nombre. Entonces los jesuitas llegaron allí. Y cuando en el libro describo la cantidad de centros de educación y universidades que instalaron los jesuitas en los virreinatos, tanto en el del Perú como en el de Nueva España, que es impresionante, y la cantidad de gente que salió de esas universidades, que luego formaron, porque a esas universidades solo podía acceder la clase criolla y los nobles de los nativos. Muy astutos los jesuitas, porque siempre lo han hecho, es decir, tráeme a los que mandan. Adoctrino también a... Claro, efectivamente, por eso Tupac Amaru II tuvo esa posibilidad. Los criollos, y esa clase de criollos se fue formando en humanidades, en libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, cuando fueron expulsados los jesuitas, ya la masonería había llegado, pero se fue engrandeciendo con posterioridad, y ese legado de los jesuitas lo tomaron los masones, pasaron de los centros de formación de las aulas, pasaron a las logias, y a través de las logias era por donde muchos de estos criollos que se formaron en jesuitas se convirtieron en masones, o ya eran masones, o no, pero el legado de los jesuitas ya lo fue cultivando, el legado de los jesuitas va a la par con lo que se estaba fraguando en Europa. Habrá gente que diga que quizás no era de manera consciente, yo considero que sí, por eso los expulsaron, entre otras razones. Pues en la masonería fue donde se forjaron pues San Martín, Bolívar, O'Higgins, bueno, una cantidad de próceres y de revolucionarios independentistas que describo en el libro. Bueno, te iba a preguntar, pero ya respondiste, que nos contaras cómo los jesuitas adoctrinaron a intelectuales y financieros, los cuales luego influirían en procesos de independencia, y cómo el relevo de esto lo tomó la masonería. Pero ya lo acabas de explicar. Sí, añado que en el libro expongo una lista de nombres importantes, tanto intelectuales como jesuitas, que no hablaban abiertamente de independencia, pero sí que hablaban de los procesos de acabar con el absolutismo, y hablaban de los procesos de la ilustración que se iba fraguando en Europa, ¿no? Que luego se gestó en la Revolución Francesa y demás. Y entonces menciono un trabajo, bueno, me costó. Haciendo un pequeño paréntesis, quiero mencionar y aclarar también que el libro de Jorge está repleto de fuentes, así que tienen ahí para rato. Esta siembra jesuita de la que hablamos, que fue cultivada por la masonería, luego fue recogida nada menos que por Gran Bretaña, o llamémosle también Anglo-Venecia,
¿El objetivo de Gran Bretaña era acabar con el monopolio español? La cosecha la recogió el Imperio Británico, que yo domino Anglo-Venecia, sin duda. El objetivo es acabar con el Imperio Español, por supuesto. Esto viene de lejos porque primero Venecia, claro, esto todavía hay que recurrir a la trilogía, pero la leyenda negra contra España y los ataques contra España comenzaron con Venecia contra el reino de Aragón, que recordemos que se extendía hasta la península itálica. Cuando Venecia, el capital veneciano, se desplazó a Amberes, casualmente por ahí confluía donde se publicó los textos de Bartolomé Las Casas, que Bartolomé Las Casas nunca escribió para publicarse. Se publicaron y se adulteraron, o sea, se manipularon para exagerar, ¿no? Pero parte de eso era real, fue en Amberes. Luego en Ámsterdam en 1600 se fundó el Banco de Ámsterdam por parte de Venecia y esa leyenda negra se fue desplazando luego a Gran Bretaña. Y es historia, como por ejemplo hubo un agente veneciano que facilitó el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón para romper con la Iglesia Católica y romper con el poder español. Eso es historia que está más que hablada. Entonces Inglaterra, como imperio emergente, sobre todo a partir de que el agente veneciano John Dee le convenció, hablara por primera vez de un destino imperial y divino, esto es importante también por el tema del sionismo cristiano, imperial y divino a la reina Isabel, y a partir de ahí, año 1500 y pico largo, que luego se creó la Compañía Británica y demás, unas islas que no tenían excesivo interés, se fueron convirtiendo en imperio por el capital veneciano y por la idea veneciana sobre todo de convertirlo en imperio. Entonces como imperio pues quería, además tiene mucho que ver con el tema de la usura, este tema son apasionantes, ¿no? Pero como imperio pues quería romper a su enemigo, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue diversas tramas. Por ejemplo, existe un plan llamado Plan Maitland, que habla de cómo entrar por el Río de la Plata y Bolívar por el norte para todo ese proceso que ocurrió. Hubo también 2 intentos de invasión británica en Buenos Aires. Fueron repelidos por la población de la zona, no de Buenos Aires porque eran tanto pequeñas, pero de toda esa zona fueron repelidos. Bueno, pues todo eso fue, lo que buscaban era implantar el libre comercio, que al final es el objetivo de todo esto, que sería un tema también largo de hablar. A diferencia del comercio monopolista que tenía España. El imperio expansionista es digamos, el gestor, y Venecia, del actual libre comercio que impera en el mundo. Un paréntesis pequeñito. Para los que no sepan quién es John Dee, era un mago de Inglaterra que con su compañero Edward Kelly estaba muy ligado a la reina de Inglaterra. ¿Cómo formaron los jesuitas las clases criollas? Con materias, como decía, más enfocadas al humanismo que a la propia religión. Lo que le inculcaban eran las nuevas ideas de las cuales los jesuitas, como buenos aliados del mundo veneciano y luego del mundo anglo, que sería otro tema largo de hablar, lo que se estaba fraguando era un modelo materialista y llamémosle capitalista por entenderse con el libre mercado. Se estaba fraguando desde esa época, y los jesuitas fueron, aparte también de la escuela de Salamanca, que es un tema polémico, y de Paolo Sarpi, del cual he hablado, además de Francis Bacon, John Locke y demás. Todos esos confluyeron en lo que es el actual modelo capitalista, que es un tema ya más filosófico con respecto al materialismo que impera hoy día. Entonces fue fraguando de esa época, y los jesuitas formaron parte de ese tema. Entonces, sobre todo la parte más importante para entender lo que hicieron los jesuitas fue que le inculcaron al criollismo una idiosincrasia que no necesitaba. Es decir, le estaban inculcando la lucha por su tierra, lo cual era contrario, por supuesto, a los intereses. Creo que me estoy repitiendo lo que decía al principio, lo cual era contrario a los intereses del Imperio Español, ¿no? Entonces lo formaban en materias que no eran acordes a los intereses de la monarquía española. Bueno, ya como última pregunta y sin relación ninguna con tu increíble libro, te quiero preguntar, ¿qué opinas
sé que es un tema que has nombrado ya, pero ¿qué opinas de la disidencia hoy en día y de cómo actúa? Bueno, lo siento, pero para mí, siempre digo que a mí no me incluyan en sus filas. Esto de la disidencia está en un proceso de hastío y de aburrimiento y de absoluto. Por una parte, dentro de la disidencia han calado determinados temas que yo considero que son, por una parte, fake. No voy a nombrar para que nadie se sienta dañado, porque me sigue lo sabe, son fake. Por otra parte, han sido presas de propagandas seculares, ¿no? Y también son presas de creencias religiosas. Y lo que buscan en gran medida es que la historia se adapte a lo que ellos creen. Y así nunca se avanza. Hay una parte para mí ya me separo, sí, me separo, o sea, no voy a hablar de los divulgadores. Para mí son más dañinos esos comentarios anónimos que no tienen ni foto, que no tienen ni nombre y que se arrogan el derecho a estar bueno, insultando a todo el mundo, injuriando a todo el mundo. No a mí, no lo digo por mí, lo veo en todas partes. Anoche mismo estaba escuchando a un youtuber que estaba harto de lo mismo, ¿no? Para mí son los que hacen daño, porque no solo existen los bots, ¿no? Existe también gente pagada y existe de todo. Pero los peores son los que han llegado, sobre todo cuando la época esta de lo que ocurrió en marzo de 2020, sí, para no nombrarlo, fluyó a estos mundos llamados disidentes muchísima gente. Y esta gente a donde primero llega es a esos fake, o a esos divulgadores que para mí son auténticos, vamos, desinformadores, puedo nombrar a los que quieran, ¿no? Y creyeron haber encontrado el camino a la verdad, cuando lo que han logrado ha sido caer en una gran trampa, en la trampa que el propio poder les prepara, ¿no? Y para mí la disidencia en España, salvo excepciones, está casi acabada. Salvo que salga Savia Nueva, que veo que está saliendo. Estoy viendo a algunos jóvenes con determinados canales que ya han visto todo esto, ¿no? Que estamos hablando de todo este proceso de agotamiento, han visto toda esta saturación de todo tipo de información y desinformación, y han sido capaces de sobrevivir y de hacerse una idea de la situación, y considero que lo que están haciendo puede ser, digamos, el sustituto, ¿no? La continuación de otros que ya hemos divulgado lo que tenemos que divulgar. Pero para lo que iba, a mí la disidencia me parece una vergüenza absoluta a la gran mayoría, porque se han creído una historia, y a quien no esté de acuerdo con ellos ya es el enemigo. Se podría decir incluso que esa disidencia de la que tú hablas se ha convertido en la propia disidencia controlada, sí, sin ellos darse cuenta. Sí, claro, ellos contribuyen a divulgar lo que al poder le interesa, no cabe duda. Los fake de internet lo que logran son fanáticos, es decir, casi se convierten en sectas. Hay muchísimas, de todo tipo. Entonces todo lo que no sea afín, acorde a su idea de todo este mundo, pues es el enemigo, cuando es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, puedo decir, mira, te pongo un ejemplo claro. Yo nunca hablo, por ejemplo, de la forma de la Tierra. En cambio, yo tengo amistad con gente que habla del terraplanismo, no tengo ningún problema. Mientras el otro día fui a un canal que se trataba de moriscos en España. ¿Por qué? Porque me estaba invitando a una persona correcta, educada, capacitada y que sabe escuchar, y que no busca que yo me adapte a sus creencias religiosas. Y fue una charla excelente. Además, volveré de nuevo en un canal muy pequeño, excelente. Yo quiero hablar con personas, no quiero hablar con gente adoctrinada ni gente fanática. El mundo de la disidencia está repleto. Yo creo que el mundo de la disidencia, al menos en habla hispana, está agotadísimo. Y hay pocos que están abriendo camino, o sea, avanzando. Hay algunos son amigos míos, y están dándole un avance a este tema, y ya yo me incluyo, es decir, he llegado a decir que ya yo estoy cansado de hablar de la nobleza negra, ¿no? Lo he dicho, ya lo hice y ya está. Ahora estoy metido en otros temas, ¿no? Pero
el avance no es solo de historia ni de actualidad, el avance es más metafísico, más profundo, ¿no? Y hay gente que lo está haciendo. Mi labor es investigar en la historia porque me gusta, nada más. Y en eso me pueden encasillar, pero en todo lo demás... eh, Yo quiero pensar, y también porque lo veo, que cada vez emergen eh, unas pequeñas semillas, vamos a llamarlos así, y quiero pensar que el día de mañana serán las que sostengan de alguna forma todo esto un poco mejor. Efectivamente. A mí me sorprende cuando un chaval joven de 20 y pocos años entiende lo que está pasando. De ello tengo ejemplos y desde que empiece a entrevistar gente en mi canal, que lo voy a hacer, alguno de ellos que ya ha escrito hasta un libro, lo voy a investigar, porque quiero ver la perspectiva desde un chaval de 20 y pocos años. Qué bueno. Y tengo varios amigos de esa edad y entienden, más por lo menos entienden esto. Esas son las semillas Qué bueno. que hay que cultivar en este sentido, sí. Sí, sí. Bueno, ya para finalizar, decir que abajo en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces a los libros de Jorge, incluido también el último, América, la cruzada del Papa, muy recomendable. Y gracias de nuevo, Jorge, por prestarte para esta entrevista. Nada, gracias a ti, John. Estamos aquí en un lugar excelente y a ti por invitarme cuando quieras. Pues nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos.